Hermanos, amigos, gracias a Dios porque nos da un nuevo día, el inicio de una nueva semana, en la esperanza de que en esta semana compartamos de nuevo la palabra de Dios. Ese es nuestro deseo, compartir lo que el Señor nos da cada día de las Escrituras. Voy a invitarles hoy a leer una porción de la palabra de Dios en el Evangelio según Lucas. Lucas, el capítulo 18, y vamos a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 14. Dice así la palabra: A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Quiera el Señor añadir su rica bendición a la lectura y a la explicación que vamos a hacer de su santa palabra. El apóstol Pedro decía estas palabras a los esposos cuando se refería al trato muy gentil, muy respetuoso y muy cariñoso que deben ofrecer los esposos a las esposas, tratándolas como un vaso más frágil. Les decía cuál es la razón. En el capítulo 3 de 1 Pedro, verso 7, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Están escuchando, esposos? Maltratar, no solo pensando en golpes, que eso es ridículo, eso ya es cruel, pensar que un esposo golpea a su esposa, pero a veces con palabras se maltrata a la otra persona. Y cuando se trata de la cónyuge, de la esposa, se la debe tratar con sumo cuidado, como un vaso más frágil, por la razón de que si no lo hacemos así, nuestras oraciones van a sufrir un estorbo. Nos vamos a desvincular con el medio de comunicación con Dios, que es la oración. Entonces, tengamos cuidado. Por eso nuestro tema es impedimentos en la oración. Y vamos a ver por lo menos 2 impedimentos en nuestras oraciones en función a lo que acabamos de leer. En la parábola del fariseo y el publicano. Aquí encontramos enseñanza y claros indicativos que cuando oramos puede haber algunas barreras entre nosotros y Dios. Entonces, si el Espíritu Santo nos habla, eliminemos esas barreras para que nuestra comunicación con Dios sea de 10 puntos. Sin impedimentos, sin barreras, sin interferencias, sin estorbos. Como dije, por lo menos vamos a ver dos impedimentos. Primero, la autosuficiencia. Autosuficiencia quiere decir considerarse a sí mismo suficiente, y eso es lo que hizo el fariseo. Los fariseos, cuya palabra significa separados,
se creían algo, se creían que eran lo mejor. Edificaron a su alrededor una fortaleza para separarse de los demás. Una fortaleza que los elevaba en su condición de seres humanos. Según ellos, eran los elegidos y menospreciaban a los otros. Iban al templo y a las sinagogas, como dice en Mateo 6:2, haciendo tocar trompeta delante de ellos para que la gente salga a ver quiénes son esos ilustres que van con trompeta. Eran ellos que iban al templo. El creyente que ora de hecho da a entender que vive o quiere vivir una vida de dependencia, porque como dice la palabra de Dios en 2 Corintios 3:15, no somos ni autosuficientes ni competentes. Por eso es que al orar con humildad, sacando todo escollo, sacando toda cosa que perjudica, toda barrera que se interpone entre nosotros y Dios, queremos acercarnos al trono de la gracia para hallar socorro en el oportuno momento, porque entendemos que vivimos una vida de dependencia. No somos autosuficientes. En segundo lugar, el orgullo es otra barrera que se interpone entre nosotros y Dios. El orgullo es hermano de lo anterior, de la autosuficiencia. Es bien pariente. Esto llevó a los fariseos de aquel entonces a menospreciar a todos los demás. Pero a veces nosotros también, queridos hermanos, escuche bien, a nosotros a veces nos agarra un ataque de exclusivismo santo. Somos mejores, somos los más sanos en doctrina, en todo. Cuidado con esos ataques, esos asomos de orgullo, de considerarnos los más santos y los mejores. Cuidado. A veces pensamos que somos mejores. Mucho cuidado. El diablo está esperando esa oportunidad, porque antes de la caída es la soberbia y la altivez. Yo quiero que veamos acá dos clases de oraciones para empezar. Una oración falsa, la del fariseo. Haga usted un análisis y va a descubrir lo que voy a decir. La intención de ambos, del fariseo y del publicano, era orar a Dios, pero la realidad era otra. Su orgullo al fariseo le impedía ver su necesidad. Sí, el orgullo es una capa que tapa nuestra necesidad y no la vemos. Vemos nosotros lo que queremos ver en nosotros. Esto es lo que vio el fariseo. Hizo una lista de pecados no cometidos, pero no hizo una lista de los pecados que él cometía. Hizo una lista de pecados que él no había practicado. Había ido más allá de lo que la ley le exigía. En lugar de un ayuno, por ejemplo, o un ayuno obligatorio al año, hacía 2 ayunos por semana. Cuidado con todo esto. No nos hace más santo el hacer más que los demás. No nos hace más santos. Daba los diezmos de cosas que Dios no había pedido, porque él decía, doy de todo lo que gano. No había otro como él. No había otro como él. Daba diezmos de lo que Dios no había dado indicaciones en las Escrituras. Era tan santo y tan alejado de los otros hombres, más aún del despreciado publicano que estaba a sus espaldas ahí atrás, que ni siquiera alzaba los ojos al cielo. Pero ¿qué pasó con el
fariseo oraba consigo mismo. Hablaba para oírse él mismo. Tenía los hilos cortados, es decir, antiguamente se tenía el telégrafo. La voz iba por un alambre largas distancias, y cuando alguien en el monte, en el campo, cortaba el hilo, cortaba el alambre, se cortaba la comunicación. Y esta era la condición del fariseo. Los hilos que le unían al Dios del cielo estaban cortados. Su oración no pasaba de sí mismo, porque dice, oraba consigo mismo. Estaba metido en el círculo concéntrico del egoísmo. Cuidado que nos hallemos en ese círculo. La otra era una oración verdadera. El publicano era un cobrador de impuestos, colaboracionista del Imperio Romano, despreciado por todos, porque el Imperio Romano dominaba y sacaba tributos a todos los pueblos donde ellos ejercían dominio y autoridad. Y este publicano era el cobrador de impuestos para el imperio. Él era consciente de su relación con Dios. Estaba lejos, en un rinconcito. Tal vez quería pasar desapercibido en el templo, que nadie lo vea, humillado ante la santidad de Dios. No miró a los otros. ¿Cuán a menudo nosotros queremos que sepan que oramos y estamos a los gritos? Dios no es sordo. Pero cuando se trata de una reunión de oración, el que ora en público guía a la congregación en oración. No tiene que hablar para sí mismo, tiene que hablar fuertecito para que todos le escuchen, pero no estar a los gritos. Este publicano estaba en un rinconcito, parecía que quería pasar desapercibido, porque él se daba cuenta que estaba en la presencia de un Dios infinitamente santo. Él no miró a los otros, se miró a sí mismo y se comparó con Dios. El otro miraba a los otros. No soy como los otros, decía. En cambio, este publicano no miró a los otros, se miró a sí mismo y se comparó con Dios, se pesó en la balanza de Dios y se dio cuenta que era un pecador. Así pudo comprender su necesidad, y el Dios de la gloria le oyó. Quiero leer lo que yo veo en Isaías, el capítulo 57, versículo 15. Escuche estas palabras, Isaías 57, 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, con él habito, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y el rey David escribía en el Salmo 51, el versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y en el publicano tenemos un espíritu contristado, humillado. Por eso el Señor lo justificó a él. Hay un principio bíblico, escritural, para todos los tiempos. Es la enseñanza que corre en toda la Escritura. ¿Cuál? El que se humilla, dice el verso 14, el que se humilla será enaltecido, será ensalzado. Este publicano se humilló, con humildad se acercó al trono de Dios y Dios lo exaltó, Dios lo enalteció y no así
al fariseo. Los resultados de estas dos oraciones. La del uno fue más larga, la del otro fue cortita. Dios, sé propicio a mi pecador. Ahora, ¿cuáles fueron los resultados? Uno se fue tal o peor de cómo vino al templo. Su ego, su yo, se fue más alimentado. El otro volvió confortado. Había estado en el templo. Había tenido un encuentro con Dios. Llegó allí con una carga, salió sin esa carga. Su corazón entró agobiado y cuando oró salió perdonado. Ahora, preguntamos, ¿cómo vamos al encuentro con Dios en la reunión de oración? ¿Cómo vamos? ¿En qué espíritu? Pero ¿cómo salimos? ¿Salimos reconfortados? Triste es decir que cuando vamos a la reunión a veces vamos como hemos ido y salimos como hemos ido. ¿Por qué? Porque los siervos de Dios que tienen la responsabilidad de humillarse en su casa, entrar a solas con Dios, buscar en la presencia de Dios el mensaje que van a entregar, no lo hacen. Improvisan, hablan cualquier cosa. Entonces los que van con hambre, salen con hambre. No han sido saciados. Y a veces no se les orienta de cómo orar al Señor. Que Dios nos ayude, que analicemos esta enseñanza, esta parábola, y aprendamos a orar sin ningún estorbo en nuestras oraciones.